Hola, buenas tardes. Bueno, el primer día que hoy aquí a tutoría, yo soy Salva, voy a tutorizar análisis de datos con los servicios. ¿Se me oye bien? Bueno, no sé si hay alguien que es su primera tutoría. En la tutoría anterior, que está grabada, yo todas las tutorías se oye muy lejos. Si no se escucha, está la cámara muy lejos. Un momento, voy a acercar la cámara. Hacia ahora. A ver si se oye mejor. ¿Se me oye ahora mejor? Creo que estáis... Ahora sí, vale. Todas las tutorías están grabadas, ¿vale? Yo las pongo disponibles online en la página, en la enseñanza virtual en AVI, en la plataforma AVI, sin restricción de acceso. Si alguien quiere las diapositivas estas, que yo uso así como borrador un poco para seguir las tutorías, me la solicita por correo electrónico. No las pongo disponibles porque lo expliqué en el primer día, el material de elaboración propia y el material formales y oficiales del profesorado de Madrid, ¿vale? Si alguien me la pide, me dice si podéis, sí, me podéis el nombre de la asignatura, ¿sí? El curso y la universidad. Pues si no, se tarda mucho. Dice, ¿me puede mandar los datos, las diapositivas de análisis de datos? ¿De qué curso? ¿De qué titulación? Y así sucesivamente, ¿no? Directamente me decís el nombre de la asignatura, el curso y la universidad y ya está, ¿vale? Las tutorías, bueno, pues si podéis, para venir a las tutorías, iros mirando los temas. Al principio un poco más de teoría y después fundamentalmente nos vamos a centrar en solucionar resolución de casos de exámenes. Para los que estáis aquí la primera vez, no sé si hay muchas personas que es su primera tutoría. No hay nadie, ya sois todos repetidores. Una persona, dos. No, la primera tutoría, como habíamos venido la semana pasada. Sí, hoy sería la segunda tutoría. Ah, vale, pues entonces no hace falta que explique esto, ¿no? Bueno, pues entonces nada, en la página web, ¿sí? Te encuentras los exámenes de las convocatorias anteriores, ¿vale? Bueno, vamos con el tema 1. ¿Tenéis alguna duda del tema 1? ¿Cuál? Los ejercicios del tema 1. La manera de resolver los ejercicios, lo que yo comenté en la tutoría, en la primera tutoría de presentación, es primero hacer las propuestas de ejercicio por tema. Si tenéis poco menos tiempo que eso, hacer los ejercicios por examen, ¿sí? Los de examen. Esto es. Entonces empezáis con los exámenes, que tenéis más tiempo, pues entonces hacéis la relación de ejercicios por tema, ¿sí? Que tenéis más tiempo, hacéis los ejercicios que aparecen al final de cada tema. Estoy escuchando... No, no pasa nada. A todo el mundo nos pasa. Nos puede pasar. ¿Vale? Esa va a seguir la secuencia. Entonces vamos a ver el tema 1. Explico un poco el tema 1. Si hay alguna duda, focalizo un poco más ahí. Y después pues vemos ejercicios de exámenes, que las preguntas que aparecen en los exámenes son secuenciadas por temas. Las primeras preguntas son del tema 1, el tema 2 y así sucesivamente, ¿vale? La manera de corregir, pues empezamos por los últimos exámenes disponibles de las últimas convocatorias, ¿vale? Bueno, el tema 1 es solamente conceptos básicos y organización de datos. Lo que se hace esta asignatura la tenéis porque, bueno, vais a ser psicólogo, vais a ser psicóloga y cuando presentéis un informe psicológico, un reporte, tenéis que basar vuestras conclusiones en datos empíricos, en evidencia, y por eso tenéis que saber
Por una parte, cómo manejar esos datos y por otra parte, cómo interpretar los datos que vais a encontrar en los artículos y en los estudios que tenéis que estar continuamente actualizando para estar al día de cuáles son los avances en vuestra disciplina, ¿no? O sea, cuál sea la especialización en la que os vayáis a dedicar. La estadística básicamente se puede diferenciar entre teórica y aplicada. Obviamente nosotros vamos a hacer más una estadística aplicada. Nosotros somos usuarios de la estadística, no vamos a desarrollar los algoritmos que hay detrás de las distribuciones de frecuencia, las distribuciones de datos, sino solo vamos a intentar hacer un manejo correcto del análisis de datos. Ese es el objetivo. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque en psicología, igual que en cualquier disciplina, se usa lo que se denomina el método científico. ¿Por qué el método científico? Básicamente, bueno, porque hoy por hoy parece que el método científico es el método que nos da mayores garantías de credibilidad en cuanto a los resultados que se obtienen. Es decir, que si hacéis un diagnóstico de un niño como hiperactividad, ¿sí? Pues tenéis que dar ese diagnóstico de una manera, un alto grado de criterio de validez. Es decir, que efectivamente, si cualquier otra persona, cualquier otro psicólogo o psicóloga hace un diagnóstico de este niño, ¿sí? Porque como utilizamos un método sistemático, siempre debéis seguir las mismas etapas. Entonces, claro, si a vosotros da que el niño o la niña es hiperactivo y a otro dice que no lo es, pues entonces habría un problema. En algún sitio se está cometiendo un error, ¿sí? Por eso es sistemático, las etapas están bien definidas y es replicable, es decir, es repetible. Cualquier investigador, cualquier profesional, ¿sí? Debe llegar a las mismas conclusiones. Es lógico, ¿no? Bueno, en medicina también pasa, nos hacen una analítica y dicen, guau, estos niveles son muy raros, bueno, te hacen otra analítica que ya ha pasado algo raro, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque es replicable, ¿no? Cuando te hace una analítica de sangre, se supone que si un protocolo vas en ayuna, ¿no? En aséptico, se te bloquea la circulación sanguínea, etcétera, ¿no? Por eso es por lo que se estudia análisis de datos, porque usamos metodología científica y manejamos evidencia, ¿no? Las fases son siempre las mismas, ¿eh? Definís el problema, sea el que sea, seáis psicólogos clínicos, educativos, de la salud, sociales, de empresa, deportivos, lo que seáis. Tú eres psicóloga de un equipo de fútbol y el problema es que, ¿no?, los jugadores y las jugadoras no se concentran, pues hay problemas de concentración durante el juego. Claro, pues tu hipótesis, ¿cuál será? Tú no vas a hacer una investigación, tú tienes que basarte en los estudios que hay sobre, si es de fútbol, qué son los factores que pueden estar afectando a la concentración en un partido de fútbol. Y entonces tu hipótesis es, pues, realizando una determinada intervención psicológica, voy a hacer que aumente el nivel de concentración de los jugadores o de la jugadora durante un partido de fútbol. Después, obviamente, vas a recoger los datos y tienes que hacer un análisis de datos, ¿no? Y siguen sin estar concentrados, ¿no? Entonces, no ha servido la intervención. Lo lógico es que aumente el nivel de concentración. Y esto siempre lo tenéis que hacer en vuestra disciplina profesional, porque en cualquier momento, si hay algún problema y si recibís algún tipo de denuncia, tendréis que demostrar que habéis seguido esta fase. Tendréis que demostrar que vuestro objeto de trabajo, problema e hipótesis de trabajo se basa en los estudios más actualizados, que es la temática, que habéis recogido los datos según establece la normativa y que habéis tomado conclusiones de acuerdo a cómo dicen los estudios que se tienen que tomar las decisiones. Si no, pues tiene repercusión civil o penal, ¿vale? También eso es un dato importante. También imaginaros, si presentáis un informe psicológico, una manera que se suele utilizar para desmentir, ¿no?, o desacreditar vuestro informe psicológico es que tenga errores metodológicos. Entonces, en el momento en que se demuestra que no tiene indicio de fiabilidad o validez, pues todo vuestro reporte psicológico no sirve de nada. Bueno, la estadística básicamente se diferencia en dos partes. Fundamentalmente, vosotros vais a dedicar la primera parte de la asignatura a descriptiva, a describir registro de datos
¿no? Lo único que hago es contar cuánto hay de esto, cuánto hay de lo otro, la frecuencia, los porcentajes, los gráficos. Después vamos a resumirlo, vamos a ver si tendencia central, vamos a ver si cuánta variabilidad tienen los datos, después lo voy a graficar. Esos son los 5 primeros temas. A partir del tema 5 se os va a hacer una introducción de la inferencia. ¿Qué es inferir? Inferir es a partir de una muestra, no de la población, de mi objeto de estudio, sino de una parte de la población. Yo quiero inferir características de la población. Si vosotras que estáis aquí no sois todos los que estáis matriculados en la asignatura de introducción a análisis de datos en psicología en el centro de la sociedad de la UNED, que son más de 300 personas, y que hay menos de 300 personas. Si yo paso un test ahora, pues ese test sobre estadística, conocimiento básico de estadística, pues sería la media de conocimiento que tiene la muestra con respecto al total de personas matriculadas en la asignatura sobre estadística. Yo querría inferir si esa media me sirve para caracterizar el nivel medio de conocimiento de todas las personas matriculadas. Eso es inferencia a partir de una muestra o parte de la población que se supone que es representativa, pues yo infiero cuáles son los valores en la población. Representatividad significa que las características de la muestra son similares y en igual proporción a las de la población. Pues si la mayor parte, ¿no? si el 80% son mujeres y el 20% son hombres, pues en la muestra no puede haber 80% hombres y 20% mujeres. Debe ser homólogo y así sucesivamente, ¿no? Todas las características que sean relevantes para el estudio. Si hay alguien que no entienda algo, levanta la mano y diga, no me he enterado, ¿lo viste? ¿Sí? O si tenéis alguna duda, ¿vale? ¿No estáis enterando de algo? Voy a ser un poco catatónicos. Bueno, generalizar significa extrapolar. Y aquí lo que estamos refiriendo a una parte concreta, que es un valor de un estadístico, si ese valor se da en la población. Generalizar es más, incluye más elementos. Básicamente generalizar incluye características de la muestra, el tratamiento, los resultados, el contexto y la dimensión temporal, según el modelo que normalmente se usa en psicología. Más amplio. Cuando tú generalizas, ¿no?, el uso de una determinada intervención, no solamente es la intervención, sino yo voy a generalizar el uso de, ¿no?, terapia cognitivo-conductual para el tratamiento de personas ¿no?, con adicción a la cocaína. Claro, eso es mucho. No es solamente la intervención, es qué características tiene la persona, cuánto tiempo lleva consumiendo, si tiene alguna violencia añadida a nivel económico, si trabaja o no trabaja, si tiene otros problemas psicológicos. Entonces, para poder generalizar, tienes que tener en cuenta más elementos. Inferir significa, con respecto a la estadística, es con respecto a algún estadístico, es con respecto a algún parámetro poblacional. O sea, normalmente suelen ser características de posición, de variabilidad o de forma. Es decir, media, varianza, ¿sí?, o distribución. Que la estadística descriptiva es simplemente describir, como dice su nombre, ¿no? Organiza un conjunto de datos de una muestra. Para eso que pues podéis, básicamente, vosotros lo que vais a ver, voy a describir una variable o voy a describir dos variables, ¿no? Si me hago referencia a una única variable, vamos a estudiar esa variable, además de contar cuántas veces aparece cada uno de los datos, que sería la frecuencia. Vamos a estudiar su índice de tendencia central, su variabilidad y su asimetría, ¿no? Que eso es si hay un punto central, si los datos están más de un lado, hacia el otro lado de la media, o si están centrados, ¿no? O sea, la asimetría. Y cuando tenéis dos variables, que se supone que ya previamente a cada una de ellas habéis estudiado su tendencia central, ¿no?, su variabilidad y su asimetría. Tendencia central sería un valor que caracteriza, digamos, el punto central de todos los datos. ¿Sí? Una pregunta. Poniendo atrás, un ejemplo de diferencia sacado de una diferencia. Para ponerlo ya aquí. Me preguntan por un ejemplo sacado de una inferencia. Sí, te dicen, vamos a estudiar ¿qué ponemos? Algo que sea así como actual, ¿no? La vacuna del
¿De qué? Del Del COVID, mira, vale. Del COVID, ¿no? Dice, pues, si te pones el COVID, si te pones la vacuna, ¿no? Pues disminuye la probabilidad de que fallezca determinada persona de una determinada edad. Eso es una inferencia. Pero yo no le he puesto la vacuna a todo el mundo mundial. ¿Sí? ¿Entiendes? Normalmente, ¿qué sucede? Que es una de las críticas que se le ha hecho, ¿no? Que para tú sacar una inferencia tienes que replicar el proceso muchas veces en un amplio número de muestras para que sea representativo. Eso sería una inferencia, eso sería la probabilidad de fallecimiento o no por ponerte la vacuna. Si adquiere la enfermedad. Porque es un dato que se saca a base de prueba, de probarse. Exactamente, por eso el método científico es sistemático y replicable. Si una vez te muere, otra vez no te muere, otra vez te muere, otra vez te muere, y te cuentas, muy seguro no es. Entonces, nunca es sí o no, es la probabilidad de que fallezcan, ¿no? Entonces dice, bueno, si el 95% como mínimo no muere, entonces se dice que funciona, ¿sí? Si a partir del 5%, ¿sí? Se puede decir que el máximo error permitido es un 5%. Pero eso es la estadística. Tú en tu vida cotidiana, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, si tú vas a empezar una nueva relación y dices, a ver, como no tengáis un 95% de probabilidad de certeza de que esto funciona, no empiezo. No empiezas nada, claro. Sí. Que no sé si la había descrito bien, porque lo he puesto así para que yo me entienda. Sería como elaborar unas conclusiones a partir de unos datos. Inferir, sí, pero concretamente parámetro poblacional. No es genérico. Es una cosa que es muy buena la metodología, ¿sí? ¿Qué? Integración. ¿Qué es integración? Integración es esto y esto. No es, los niños se ven felices en el aula y están contentos y no se pelean. ¿Sí? No, o sea, no es libertad. O sea, no, nosotros somos científicos, por lo tanto nos basamos en el dato. ¿no? Nosotros nos basamos en datos, no en especulaciones. Y es lo que te va a dar la credibilidad. Bueno, tú cuando tienes dos variables, además de describir cada una de ellas, tanto a nivel central como de si hay variabilidad o si los datos están más o menos agrupados en torno al punto medio, que sería la simetría, tú estudias si están asociadas, ¿no? La correlación. Si tienes una relación con otra variable, correlación, ¿no? Si yo como muchas papas, pues me pongo gordito, ¿no? Pues eso es, ¿no? O no, pues tengo un sistema, ¿no? Endocrino, tal, un metabolismo que lo destruye todo, ¿no? Pues estoy muy delgadito, ¿no? Dice, entonces no es la papa que te come y lo gordito que te pones, sino hay otras variables que, ¿no? Entonces ya se da cuenta, es una introducción. Esto es una introducción, porque en realidad, o sea, explicar el comportamiento humano de una en una y de dos en dos es un poco inocente pensar que pues, pero es para que vayáis adquiriendo estos conocimientos. Y en segundo, trabajaréis con correlaciones múltiples y regresión múltiple. Aquí en primero, solamente vais a relacionar la variable de dos en dos. ¿Sí? ¿Tienen una duda? Sí, dentro de la estadística descriptiva, para una variable se tiene que dar siempre, tiene que haber una tendencia central, una variabilidad y una simetría. Es lo ideal, sí. Muchas veces no se da y se cometen errores, ¿no? Como dicen, ¿no? Yo tengo dos exámenes, en uno saco un 10, en otro saco un 0. Si mi conocimiento medio es un 5. No, porque eso sería solo tendencia central, que es la media. Pero de uno soy una máquina, pero del otro no sé nada, ¿no? Entonces, esa es la variabilidad. Sí. El coeficiente de correlación Coeficiente de correlación. es el índice de asociación Dependiendo del coeficiente de correlación, no hago bien, ya, sí, eso sería estar ya en el tema 4, tema 5, veo que estáis emocionados. Era una broma. Que te lo digo porque en el libro habla de que cuando hay dos variables, el índice de asociación y las ecuaciones de regresión, digo, a lo mejor es lo mismo. Eso a lo que hace referencia, ya lo veréis cuando lleguéis al tema 4 y el tema 5, dependiendo del nivel de medida de la variable,
que ya habéis visto en el tema 1, que puede ser la variable, estas tú las puedes medir por escala nominal, ordinal, intervalo o razón. ¿Sí? Si relacionas dos variables nominales, si relacionas una nominal con una ordinal, dos ordinal con intervalo, ¿sí? Dependiendo de cada uno de esos, hay distintos índices, por eso tenéis dos temas para eso. ¿Sí? La regresión lineal simple, que es la que se ve, similar a la correlación de Pearson para datos cuantitativos, ¿vale? En ambos casos siempre pueden considerarse esos índices de asociación. Lo que pasa es que los índices de asociación normalmente se asocian con variables nominales, ¿eh? O variables ordinales. Y las correlaciones se suelen relacionar más con variables cuantitativas y a veces con ordinales. Pero no te preocupes, si después lo que te van a preguntar es el índice, ¿sabes? Te van a poner dos variables y te va a decir la asociación entre estas dos, y pueden ser cuantitativas, no te van a preguntar por correlación, ¿entiendes? Esto es, pues entonces son dos cuantitativas y correlación lineal simple es lo mismo. Pero se puede hablar de índice de asociación y correlación. No suele ser habitual porque los índices de asociación los ligan con las cualitativas, ¿sí? Ordinal o nominal, y los de correlación más con las cuantitativas. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, está grabado. ¿Vale? Venga, sigo. Más dudas. Lo está emocionando, ¿eh? La kurtosis hace referencia, bueno, eso es del tema 1, más adelante te lo explico un poco con más detenimiento, hace referencia a si los datos, imagínate, ¿no? Si los datos pueden ser de 0 a 100 y hay 10 personas que tienen 0, 10 personas que tienen 1, 10 personas que tienen 2, 10 personas que tienen 3. Entonces, si yo eso lo grafico, va a ser casi como una línea recta, va a estar planadito, planadito, planadito. O si todos están concentrados en la mitad, va a estar apuntado. Por eso es la kurtosis, el nivel de apuntamiento de la distribución, la forma. Puede ser mesocúrtica, platicúrtica o leptocúrtica, pero bueno, ya eso lo vemos. ¿Vale? Bueno. A ver, estadística inferencial, ¿vale? Pues eso se basa en las probabilidades. Por eso, lo que decíamos antes, empiezas a obtener muestras y empiezas a ver qué datos obtienes. En función de eso, tú decides si haces una inferencia. Tú dices, bueno, pues la vacuna es eficaz para evitar el fallecimiento de personas en un determinado rango de edad, sí, con una probabilidad de. Y por eso los temas 6 y 7 son introducción a la probabilidad. ¿Vale? Bueno, esto ya en realidad lo hemos explicado, concepto de población, muestra, parámetros y estadísticos. La población es el conjunto de todos los elementos que cumplen una determinada característica que yo quiero estudiar. Si mi población son el alumnado matriculado en primero de psicología en introducción a análisis de datos humanos, esa es la población. La muestra es una parte de la población. Lo ideal es que la muestra sea representativa, que tenga las características similares a las de la población, con igual proporción u homóloga. No podéis medir todas las características de la población, porque tú no puedes tener en cuenta todo. Entonces, normalmente lo que se suele tener en cuenta en la muestra es que sea representativa con respecto a la población en aquellas variables que yo creo que sean relevantes para mi objeto de estudio, ¿no? Si hay intención de voto, pues el nivel socioeconómico es interesante, ¿no? Si trabaja o no, interesante. Donde vive, pues es interesante. El color del pelo, no tanto, ¿no? Entonces, no tengo en cuenta. Entonces, cuando haces un muestreo, una muestra, ¿cómo sabes qué variables necesitas sacar para...? Pues primero porque para hacer eso tienes que hacer un estudio de la literatura previa que caracteriza a la población tu objeto de estudio, ¿sí? Después, porque se supone que procedimientos aleatorios aumentan la probabilidad de que tu muestra sea representativa de la población, pero tienes que tener un N muy, muy alto. ¿Vale? Normalmente, como dice el psicólogo o la psicóloga, que es, ¿no?, el estudio del comportamiento del sujeto humano, nuestras muestras son pequeñas. Porque solemos trabajar o con un individuo, con una persona, o con un grupo pequeño de personas. No somos sociólogos o sociólogas. Por lo tanto, eso, tenemos que tener, ¿no?, muestras que sean representativas de la población, las características de la muestra, que son los estadísticos, las características de la población, que son los parámetros. ¿Qué hacemos con la inferencia? Estimar los parámetros poblacionales a partir de los estadísticos de la muestra. ¿Sí? ¿Vale? Se dice que el muestreo es probabilístico,
cuando la manera de obtener la muestra se basa en procedimientos aleatorios, ¿no? El número de la lotería, ¿no? Se supone que es probabilístico. Todas las bolitas que están en el bombo, ¿no?, tienen la misma probabilidad de salir en el número agraciado, ¿no? Eso sería probabilístico. El no probabilístico, muestra no probabilística, es aquella que yo conformo la muestra, bueno, pues basado en algún criterio intencional, que puede ser por conveniencia, incidental o por algún interés. Por ejemplo, si yo quiero saber si la gente que viene a tutorías o que asiste a tutorías presencial o online se está enterando, si yo registro datos, no tiene sentido que le pregunte a alguien que no ha estado en tutoría, ¿no? Entonces, el muestreo sería no probabilístico. El primer criterio para elegir a las personas que forman parte de mi muestra sería haber atendido la tutoría. Esto es fácil, ¿no? Medición y escalas de medida. La medida, ¿no? Medir es simplemente asignar valores, ¿no? Una medición es asignar valores, solo eso. Cada uno de nosotros está medido por el DNI. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras tiene un número, ¿no? Pues eso es medir. Medir es asignar valores. En realidad, hoy en día, todo está medido. Lo que sucede es que, dependiendo de las características, ¿sí?, de las características que tenga la relación de los valores de lo que estamos midiendo, ¿sí?, vamos a tener un tipo de escala de medida u otra. Aquí se habla de característica y modalidad. Característica y modalidad, a mí me gusta más hablar de variables y valores, ¿sí? Por ejemplo, la variable género, ¿no? Posibles valores. Depende de cómo lo defina. Los géneros en función de lo que ponga el DNI. Ah, pues eso no es género, eso es sexo, vale. Pues sexo en función de lo que ponga el DNI. Varón o hembra, no sé qué pone. V o M, no sé qué pone. ¿Eso pone? Vale, pues entonces sería varón o hembra. No hay ninguna cuestión aquí de nada, es simplemente el dato empírico, ¿sí? Como el dato empírico es ese, ¿sí? La característica sería sexo, la modalidad sería la distinta forma de presentarse esa característica, ¿vale? Que en este caso sería varón o hembra, ¿vale? Y cuando se asigna un valor a cada una de las modalidades de las características, en definitiva, yo asigno un valor numérico a cada uno de los valores de la variable, pues eso es medir. ¿Sí? Si yo digo, a ver, lo voy a hacer con el ratón a ver cómo funciona. Si yo digo hombre, esto es un hombre, ¿vale? Sí, bueno, la variable va a ser, ponemos el sexo, varón o hembra, ¿no? ¿Cómo era? Sexo, ¿no? Según lo que ponga en el DNI, ya entenderéis, ahora os explico un poco por qué digo eso según lo que ponga en el DNI. Sexo, ¿veis que he puesto sexo? Con imaginación, ¿vale? Vale, pues decimos varón, ¿sí? O lo otro que es hembra, lo que ponen. Varón o hembra. Hombre y mujer, ¿qué es lo que ponen? H y M. Yo que sé, ¿qué pone? Sí. Entonces, ¿qué pone? ¿H o M? HM. M es que macho. Ah, mujer, no, ahora estoy de broma. Macho y hombre. Macho y hembra, ¿no? Ah, mujer y hombre. Estoy de broma, ¿eh? Venga, mujer y hombre. Bueno, pues esto sería, la variable sería sexo, ¿vale? Y estos serían los posibles valores, ¿sí? Según lo que pone en el DNI, ¿vale? Perdonad por la broma, tío. De vez en cuando digo algo, porque con la chapa que voy diciendo, esto es un rollo y de vez en cuando. Entonces, esto sería lo que aquí dice es característica y modalidad. La característica es el sexo, la modalidad es cada una de las formas de presentarse del sexo, según el DNI. Que esto era mujer y hombre. Y ahora, ¿qué es medir? Pues le asignamos un numerito a cada uno de ellos, ¿no? Digamos, pues a la mujer le vamos a asignar un 2 y al hombre le vamos a asignar un 1, ¿vale? Pues ya tenemos una escala de medida, se llama escala de medida nominal. Pues lo único que hace es dar una etiqueta a cada uno de los valores de la variable, que en este caso es cualitativa. La relación entre 1 y 2 es simplemente, ¿sí?, que 1 es distinto que 2. No es que 2 sea más que 1, ni 1 menos que 2, ni más ni nada. Son distintos, ya está.
Si yo os quiero medir según el sexo, no os lo preguntaría, os pediría el DNI. ¿Entendéis? Porque la manera de definir sexo ha sido según lo que pone en el DNI. Si fuéramos a las Olimpiadas, ¿sí? El sexo estaría definido por análisis sanguíneo, por grado de concentración de hormonas en sangre. Y hay unos rangos de variabilidad para decidir si está en la categoría, ¿sí? Hombre o mujer, ¿sí? Si habla de sexo en función de tus prácticas sexuales, pues ya, según el modelo no sé qué, pues ya se recogerían los datos de otra forma, ¿sí? O con un cuestionario, una entrevista. Por lo tanto, medir es importante. No es solamente el número que asigna, sino la relación que guardan entre sí los valores de la variable, por lo que son las modalidades de las características. ¿Vale? En el libro te lo pone, esto no lo tenéis que saber, esto se llama sistema relacional empírico, de lo que se observa, y esto se llama, los números son sistema relacional numérico. La relación que guardan entre sí, ¿sí? Los valores de las variables del sistema relacional empírico, tiene que ser la misma que la que guardan entre sí los valores del sistema relacional numérico. Es decir, si yo a mujer le pongo 2, al hombre no le puedo poner 2, ¿no? Porque mujer y hombre son dos valores distintos, por lo tanto, ponle lo que quiera, ponle 2 y 800.000, no importa. La característica es que sean distintos. La única relación que hay en este caso, entre mujer y hombre, en estos valores, es igualdad o diferencia. Ya está. Y eso es la escala de medida nominal. ¿Sí? ¿Alguno duda de eso? Bueno, pues ya hemos visto esto, escala nominal. La siguiente escala es la escala ordinal, que además de decir si es igual o distinto, establece un orden, ¿vale? Pero tener en cuenta, ¿sí?, que este orden no es un orden estricto, sino digamos que es una prelación que tú planteas entre los posibles valores sin que haya una métrica, me explico. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿cuánto te gustan las papas fritas con huevo? Y tomate, vale, venga, estoy viendo, ¿sí? ¿Sí? Y yo lo pregunto a esto, valóramelo de 1 a 5. Si tú dices 1, nada. Si dices 5, me gusta un montón. Si dices 3, si dices 2, me gusta muy poco, pero un poquito. Si dice 4, mucho, 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 no, bastante, ¿sí? Eso sería un orden, ¿sí? Entonces yo me pongo a preguntar, que soy un cotilla, ¿cuánto te gustan las papas? No, dice 1, 2, 3, 4, ¿no? Empiezo a preguntar. Os estoy midiendo por el gusto con las papas fritas con tomate y huevo, ¿sí? Pero que alguien diga 4 no quiere decir que le gustan el doble que haya dicho que le gustan 2, ¿sí? Que a él o a ella le gustan 4. No quiere decir que yo soy un exagerado, ¿no? ¿Sí? El otro es más, se sabe, que decir 4, muy decido, ¿sí? ¿Vale? ¿Entendéis? Eso es un orden, tú das un orden, pero ese orden no implica que haya la misma distancia entre todos sus valores. Tú puedes decir que alguien ha dicho, ¿sí?, o alguien ha ordenado más o menos que, igual o distinto, pero no cuánto más o menos que. Eso es lo que caracteriza a las escalas ordinales, ¿sí? Que como su nombre indica, aparte de decir no la igualdad o diferenciación, es decir, si yo digo 4 y tú dices 5, pues a ti te gustan más que a mí, ¿no? Pero no quiere decir que a ti te guste 1 más que a mí, sino más que a mí, 5, que a mí 4, ¿vale? Bueno, hay 5 y 4, lo mismo es, ¿sí? También nos indican el orden, además de igualdad o diferencia, orden de lo que clasifica. Yo puedo decir cuánto más, mayor o menor que, pero no cuánto. El cuánto no lo sabemos, porque es una escala de orden es subjetiva, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que después, en la realidad, en la práctica profesional, muchas veces lo que ocurre es que le saca la media a escalas ordinales, que eso es incorrecto. Porque para poder hacer una media, ya lo veréis en el siguiente tema, la media se debe aplicar en datos cuantitativos con unas determinadas características, y esto es una variable ordinal. ¿Dudas? Por ejemplo, este tipo de escala se utiliza mucho en los tipos de test. ¿En los tipos de? De test. De test. Sí, para hacer estudios sociológicos y tipo de test. Eso se le llama escalas tipo Likert. Y si se sabe, por ejemplo, esto después para definir comportamiento y demás, no se utilizará, ¿no?
¿Cómo? ¿Que no se deberían utilizar? No, si yo quiero saber más o menos, no, mira, pues, a ver, ¿cómo estáis de contento con la tutoría? ¿Os estáis enterando de algo? De 1 a 5. ¿Tú cuánto? Yo 1, entero. Pues te da una idea de, o a lo mejor eres un antipático, ¿no? Y la gente se entera, que yo creo que no decimos eso, ¿no? Sí, pero es algo subjetivo. ¿Sí? Como dice su nombre, es un orden, pero no es un orden que sirve para, ¿no?, tener una idea. No, como dije el otro día, es una información, pero no tomárosla como algo, ¿sí?, absoluto. Te da una idea. Si todo el mundo te dice 5, 5, 5 y tú lo registras, ¿no?, a 3.000, digo, bien, bueno, a tanto no va a engañar, ¿no? Curioso, por ejemplo, la página de estadística de la UNED, Sí, los mismos datos de la asignatura del Sí. primer año, cómo va para ese conjunto el porcentaje de abandono en el examen Sí. por asignatura, sí, y en la otra misma columna, sí, la valoración de los alumnos sobre sí. para lo con eso, ¿no? No sé. No creo Si no tiene por qué. No lo sé, no es que no lo conozco. Normalmente evalúan con un conjunto de variables. Normalmente la evaluación de la asignatura depende. Hay un sistema que se llama Academia, que utiliza 18 sistemas distintos de evaluación. No sé cuál sería de ellos. Entonces, normalmente el que se conoce es lo que se dice la hoja feliz, ¿no?, que es esta, ¿no? La hoja feliz es, si te cae muy bien, le pones un botón 5, si te mosquea, si te cae mal, aunque sea muy bueno, lo ponen todo en 1. Por eso es una crítica, lo que tú estás diciendo que es una crítica. Pero olvidarse, ¿no? Aquí solamente lo que van a preguntar es, ¿esto qué es? ¿Una escala nominal o ordinal? Y ya está. ¿Sí? Tú después dices, pues yo esto no la uso porque es muy subjetiva. Sí. Una preguntita, en las escalas nominales se emplea lo de tendencia central a variabilidades simétricas. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que eso lo veréis en los siguientes temas, dependiendo de la escala de medida, podrás calcular unos índices de tendencia central u otros. Claro, como ya has dicho, en su hacer la media. Claro, la medida no, pero puede utilizar la desviación intercuartila. La palabrita que usaba, y además te he puesto la otra gente. Supercalifragilisticoexpialidoso y ya con eso tiene un 5. Sí. Bueno, pues fijaros que yo lo que os estoy explicando, si os fijáis bien, la información que aparece en el formulario, ¿sí?, esquematiza bastante bien el contenido de cada tema. Fijaros que ahora estamos entrando en el tipo de escalas de medida. Hemos explicado, ¿vale? ¿Todo el mundo entiende la nominal y la ordinal? Sí. Sí. Pues ahora vienen la de intervalo y la de razón. ¿Vale? A mí me va bien. Aquí alguien dice, a mí me va bien. Vale. La conexión, pero funciona. Ah, vale. Bueno, intervalo y razón. Estas son, si os fijáis en el formulario, aparece esta típica pregunta de examen. Todo el mundo típica pregunta de examen, veis que aparecen cualitativo, cuasi cuantitativo y cuantitativa. ¿La veis? En grisecito lo tengo yo, no sé vosotros. ¿Sí? La cualitativa, ¿sí?, hacen referencia a las escalas que se miden nominalmente. ¿Sí? De manera nominal son las cualitativas. Si solamente son 2 valores, serían cualitativas dicotómicas, ¿vale? Que es lo que tenéis aquí. Si son más de 2 valores, por ejemplo, religión que profesas, ¿sí?, pues oye, católico o ¿qué más? Hinduista, ¿no? Budista, ¿qué más? Estoico. De moda. Estoico. Ser un juego de fútbol, ¿no? Ateo, ¿no? No, ¿a ti qué te importa, no? Sería otro valor, ¿no? Claro, que la gente normalmente pregunta, pero hay un último valor que siempre no sabe, no contesta, ¿no? Que es, no, ¿a ti qué te importa, no? Si no lo pones, tú, cada vez que registras un dato con una escala, a cada persona tienes que darle un valor, ¿no? Si no lo pones, puede tergiversar los datos. Pues no, pues las escalas nominales, sí, son las cualitativas. Dicotómicas, si tienen 2 valores, como el ejemplo que pusimos antes, ¿sí?, que era, ¿no?, que era mujer u hombre, 2 valores. O politómica, ¿no? Religión que profesa, o tipo de deporte que te gusta, o a que dedicas el tiempo libre, ¿sí? Después están las cuasi cuantitativas, ¿veis?
Las cuasis cuantitativas hacen referencia a las ordinales, ¿sí? Ordinales, ¿sí? Que no son nominales, ¿sabes? Ni cuantitativas, sino son cuasi, casi, pero no. O sea, te dice la igualdad de diferencia, te dice más o menos qué, pero no cuánto más o menos qué. Pues esas son las cuasi cuantitativas. Y las cuantitativas pueden ser de dos tipos, de intervalo o de razón. ¿Vale? ¿Sí? Cuando tú mides una variable en escala de intervalo de razón, en ambos casos te estás haciendo referencia a una variable cuantitativa. Bueno, la escala de intervalo, ¿no? A diferencia de la ordinal, ya eres capaz de decir no solamente si es igual o distinto, que es nominal, no solamente si es más o menos que, sino también ya puedes empezar a cuantificar las distancias entre los valores. Las distancias entre los valores, ¿sí? ¿Vale? Es decir, podemos... A ver qué ejemplo. El ejemplo típico que se pone es el de la temperatura, ¿sí? ¿Qué puedo decir? No, hoy estamos a 25 grados, ¿no? Mañana vamos a estar a 30, suponiendo, ¿no? Y ayer estuvimos a 20, ¿no? Pues entre ayer, hoy y mañana hay la misma distancia. Hoy estamos a 25, ayer estamos a 20 y mañana a 30, por la distancia que hay entre esos valores de 5 grados centígrados. Eso no lo podía decir con la escala ordinal. Podía decir si hacía más o menos temperatura en la ordinal, pero la ordinal, si fuera ordinal, no podía decir la distancia que hay entre los valores, ¿sí? El tema es que en la de intervalo, el origen de la escala de intervalo es arbitrario, ¿sí? Arbitrario significa que no es algo absoluto, ¿sí? Por ejemplo, 0, ¿no? 0 grados centígrados es un valor que se ha considerado de una manera consensuada. 0 no significa ausencia de temperatura, ¿no? Es un posible valor de temperatura, eso significa que es arbitrario. El origen es arbitrario. En la escala de intervalo quiere decir que el 0 no indica ausencia de lo que estés estudiando, ¿sí? Si me pasan un coeficiente intelectual que dice 0, no tienen nada de inteligencia, no. La escala, normalmente los test psicológicos, ¿sí? El 0, el origen, es arbitrario. No quiere decir ausencia de la característica, ¿sí? Como los años, ¿no? Los años no son arbitrarios. Un año 2000, pero sigue habiendo años detrás de... No, pues yo te puedo decir número, no, tiempo, número de años transcurridos entre hoy y mañana, 0, ninguno. No, eso no es arbitrario. ¿Sí? Es importante la pregunta que has hecho y tenéis que fijar claro cómo hacer la pregunta, pero aquí no son especialmente rebuscados y hacen la pregunta muy directamente, ¿sí? Vosotros tenéis que pensar el concepto, la variable, si el 0 significa ausencia de el objeto de estudio, eso, si significa ausencia de razón, ya pasa a la siguiente. Si el 0 es relativo, ¿no? Por ejemplo, personalidad, inteligencia, motivación, satisfacción, ¿sí? Todos esos son valores relativos. Normalmente los test en psicología suelen ser medidos en escala de intervalos. La variable fisiológica, ¿no? Latido del corazón, ¿sí? Distancia recorrida en metros, ¿sí? En tiempo, latencia de respuesta. Si tú eres capaz de establecer el 0 como ausencia del valor de lo que estás midiendo, eso es ya absoluto y es razón. Y no es arbitrario. El 0, la ausencia de ese número de, por ejemplo, ¿no? Examen. Yo te digo, conocimiento de la asignatura, 0. Porque digo, voy a medir el número el conocimiento que tienes de la asignatura por el número de respuestas que has emitido. Atento, repito la pregunta. El conocimiento que tienes de la asignatura, el objeto de estudio es conocimiento de la asignatura. El número de respuestas emitidas, 0. ¿Qué sería? ¿Intervalo o razón? Intervalo. ¿Por qué? Porque el conocimiento no es 0. Por lo menos sabe el nombre de la asignatura, ¿no? ¿Sí? ¿No? Ya sabe algo, ¿no? Claro, pero si yo te digo número de respuestas correctas emitidas, 0. Eso ya es absoluto, porque 0 es que no ha dado ni una, ¿no? ¿Sí? ¿Entiendes? Tenéis que fijar, pero aquí no suelen hacer preguntas complicadas.
Aquí está claro cuando te preguntan, ¿no? Te dan una variable sin, ¿sabes? Aquí no hay, aquí se pregunta directamente. Lo que os pueden preguntar más difícil, y que es difícil ver, es que en la escala de intervalos lo que tú puedes calcular es las distancias entre los valores. ¿Sí? Yo puedo decir, no, yo puedo decir grados centígrados, ¿no? Yo puedo decir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grados centígrados, ¿sí? Yo puedo decir si entre 0 y 5 hay la misma distancia que entre 5 y 10. La misma más o menos. ¿Sí? ¿Vale? Esa es la manera que tiene de cuantificar la distancia, es decir, las diferencias. Yo digo, de 0 a 2 hay menos distancia que de 2 a 5. Porque de 0 a 2 hay 2 grados y de 2 a 5 hay 3 grados. ¿Sí? Lo que caracteriza a la escala de razón es las proporciones. Puedes calcular las proporciones entre los valores. Y además de las distancias. Ya esa pregunta ya es para notar. Eso normalmente no suelen preguntar. ¿Vale? ¿Vale? Por ejemplo, ¿no? Si en la de razón se digo número de kilos que he engordado en los últimos 10 años, ¿no? ¿Sí? Y digo, pues hace, ¿no? Ha engordado 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Tú vas engordando y te dice, bueno, pues mira, del primer año al tercer año engordé, ¿no? El doble. Y de 0, ¿no? Al quinto, ¿sí? Del 1 al tercero el doble, pues del 1 al 6, al sexto engordé el cuádruple. Puedo hablar de las proporciones, la de razón, ¿vale? Bueno, seguimos. Bueno, ya esto lo hemos dicho, ¿no? La variable, sí, es la representación numérica que caracteriza con más de una modalidad es el valor, ¿no? Entonces, recordad que decíamos antes, ¿no? Teníais, ¿no? Aquí, sí, esto es lo mismo que decíais. Teníamos característica y modalidad. Normalmente, cuando vosotros ya seáis psicólogos o psicólogas, normalmente vais a hablar de variables y valor, ¿sí? Si una variable solamente tiene un valor, pues no es una variable, es una constante, ¿no? ¿Sí? Porque no varía. Por eso una variable, ¿no? Es una característica que toma distintas posibilidades de ocurrencia. Y las distintas posibilidades de ocurrencia son sus valores, ¿sí? Si solamente es un valor, 1, 1, 1, 1, ¿no? ¿Sí? Pues una constante, eso no es una variable, ¿sí? ¿Vale? Según el nivel de medición que tenemos, tenemos tantas variables como escalas. Tenemos las variables nominales, ordinales, de intervalo, razón. Normalmente en el examen suele caer una o dos preguntas de esto, del tipo de escala, porque después del tipo de escala te lo va a modular todo, ¿sí? Todos los siguientes temas están modulados por el tipo de escala, ¿sí? Me ha quedado muy claro lo de cuasi cuantitativo. Cuasi cuantitativo igual que ordinal. Ya está. ¿No? ¿Sigo? Bueno, esto ya lo he explicado, ¿no? La nominal puede ser cualitativa, dicotómica, politómica. La ordinal puede ser cuantitativa y esto no lo hemos dicho del todo. Sí que hemos dicho las de intervalo de razón se consideran cuantitativas porque cuantifican, porque puede decir cuánto más o menos que, ya sea en distancia o en proporciones. Y las cuantitativas además pueden ser discretas o continuas, ¿no? Discretas, que es muy calladita, no. Discreta significa que entre dos posibles valores no hay infinitos posibles valores, ¿sí? Dice, número de hijos que tengo, 3,8. No, pues ya 3 o 4, ¿no? Pero no 3,8. Sí, pero uno es que no. 3 o 4, ¿sí? ¿Sí? Eso es discreto. Que entre dos posibles valores, ¿sí? No hay otros posibles valores intermedios, ¿no? Número de, ¿no? En partido, ¿sí? Número de canasta, etcétera, ¿no? ¿Ok? O continua. La continua se caracteriza porque por definición entre dos posibles valores siempre hay, en teoría, infinitos posibles valores, ¿no? Sí, claro, tú vas a comprar, ¿no? Entre 0 y 1 kilo hay medio kilo, entre 0 y medio kilo, ¿no? Hay 250 gramos, entre 0 y 250 gramos, ¿no? Hay 100 gramos, entre 0 y 100 gramos hay 50 gramos, entre 0 y 50, sí, así. En teoría, infinito, ¿sí? Esto es típico de examen, típico, ¿vale? Un ejemplo de número de votos sería discreta, por ejemplo. El número de votos emitidos, ¿no? Sí, sería discreto. Que no puede haber un voto 1,8, porque es válido o no válido. Si no es válido, no existe. Sí.
Eso sería el número de votos correctos emitidos, ¿no? Vale. Sigo. Vamos a acabar ya. El siguiente día empezaremos por exámenes. ¿Sí? Vamos a hacer exámenes, las preguntas del tema 1, exámenes y el tema 2, ¿vale? Ese sería para el siguiente día. Pero como nos quedan 2 minutos, vamos a aplicar un poquito más. ¿Duda? Sí, mira, sobre la escala. Es que Escala. usted mandó 4 respuestas. Yo he mandado, pero hablarme de tú, no yo os tengo que hablar de usted. Dígame, ¿a qué ejercicio se refiere usted? Le dijo que hiciéramos 4 ejercicios del tema 1, ¿no? Muy bien. ¿Del examen, de los exámenes se refiere? ¿Sí? ¿Quiere ver los exámenes ya? ¿Queréis ver los exámenes? No, y hay una, bueno, la cuarta, el cuarto ejercicio es una tabla y yo no tengo ni idea. ¿Pero de qué examen? Vamos a ver. Era de febrero de 2020. Muy bien. ¿El A o el B? Las preguntas, vaya de las preguntas, Es que tiene una preguntita. Vamos a ver, febrero de 2020. Bien, lo he hecho bien. Ha sido casualidad, Ahí está. Venga. Vamos a ver esto, ¿vale? Venga, ya que estamos, vamos a jugar un poquito a esto. ¿Qué? Bueno, yo el cuarto, porque los demás... ¿Hay alguna pregunta, hay alguna duda de la pregunta 1? Podéis marchar, pero no con mucho escándalo, ¿vale? Venga. 1. La 1 está clara, ¿no? El estado civil, la variable estado civil tiene nivel de medida ordinal, nominal o intervalo. Porque eso es... Esta es nominal politómica, muy bien. 2. En una distribución de frecuencia relativa acumulada, el valor para el último intervalo correspondiente al valor máximo. Aquí, como es de frecuencia relativa acumulada, pues el último valor siempre va a ser 1, que es el 100% de los datos. ¿Sí? ¿No lo entiende? Esto es difícil. Por ejemplo, en un examen, los posibles valores de un examen son de 0 a 10, ¿no? ¿Cuánta gente ha obtenido un 0? Nadie. ¿Cuánta gente ha obtenido un 1? De esta clase, imagínate, ¿no? Pues 5. ¿Cuánta gente ha obtenido un 2? 7. ¿Cuánta gente ha obtenido un...? Y así sucesivamente, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Sí? La frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Frecuencia relativa, Y cuando dice una distribución de frecuencia relativa acumulada, cuando dice aquí es... La frecuencia relativa es cada uno de los valores dividido entre el total, ¿sí? O sea, para el valor 0 la frecuencia relativa es 0, porque nadie sacó un 0. ¿Cuánta gente sacó un 1? 10 dijimos, ¿no? Vamos a suponer. Pues si hicieron 100 en el examen, la frecuencia relativa, ¿sí? Para el valor 1, pues 10 dividido entre 100, 0,01, ¿no? ¿Sí? Para la 2. La frecuencia relativa para el valor 2 y así sucesivamente, ¿no? Si tú haces las acumuladas, tú lo que vas haciendo es sumando, ¿no? Vas sumando, por el primero era el 10%, el segundo era el 30%, pues entre los 3 primeros suma el 40%, el siguiente y así sucesivamente. Por lo tanto, el último valor va a ser 1. ¿Sí? Venga, vamos a la 4. Venga. ¿Alguien tiene duda de la 3? No lo habéis visto, vale, venga, vamos a la 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe la distribución de frecuencia de la tabla 1? Esta es la tabla 1, ¿no? Por aquí, tabla 1. Distribución de frecuencia en una prueba de memoria. Se supone que la X es la memoria, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? Pues aquí, ¿no? Prueba de memoria, X sub, mira, ¿no lo veis aquí en la tabla? X sub Y. Eso significa que hay, y N sub Y es la frecuencia, ¿vale? Entonces, hay 3 personas que tienen un 7, 4 personas tienen un 8, 6 personas tienen un 9, 15 personas tienen un 10 y así, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Y ahora dice aquí, ¿cuál es la siguiente de las siguientes afirmaciones? Hace de la distribución de la tabla, la distribución de frecuencia de la tabla, dice, es una distribución simétrica. Simétrica significaría que habría el mismo número de gente por arriba que por abajo del punto central. Parece que no, ¿no? Aquí hay poca gente, aquí hay más gente. Pues eso no es simétrico. ¿Entiendes? Eso es simétrico. Pues no, eso no es. Ahí dice, las mayores frecuencias corresponden a los valores más altos. Pues, ¿cuándo hay más gente? En los valores altos
que son 10, 11 y 12, o los valores bajos, los valores altos. Por lo tanto, esa es verdad. La siguiente, las menores frecuencias corresponden a los valores altos. No, o sea, no. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Y la 3, ¿eh? Te ha quedado ahí con la... Venga, la 3. Con los datos de la tabla 1, ¿qué porcentaje de sujetos supera la puntuación de 10,5? ¿Cuánto porcentaje supera 10,5? A ver, ¿cuántos superan 7? 3. ¿Cuántos superan 8? Muy bien, te has dado cuenta, ¿eh? Fijaros que dice qué porcentaje superan. Superan. ¿Sí? ¿Habéis visto? Os he dicho, ¿cuántos superan 7? Y me habéis dicho 3. Habéis caído como mosca. Qué maldad. ¿Sí? No me entiendo. Generalmente siempre se asigna la frecuencia. Silencio, silencio. Vamos a acabar, que es que tenemos que acabar ya, que me estoy pasando. Siempre se asigna la Que frecuencia. te calles. Mira, 7. Escucha, 7, 3. ¿Vale? Sí, sí. Y pero yo he preguntado. Te ignoro, vamos a seguir hablando. ¿Qué porcentaje de sujetos superan la puntuación? Superan. Sí, sí, lo tengo yo. Superan. Pues entonces, ya, La duda que es te calles, siempre- que no, que te calles. Mira, 7. ¿Cuántos superan 7? 3 no. Los que superan 7 son todos los demás. ¿Entiendes? El porcentaje simplemente es cuántos son en total. Lo sumas todo, ¿no? ¿Cuántos son? 10 más 12 más 15 más 6 más 4 más 3. ¿Eh? El total sería lo sumas. Claro, tú lo sumas todo y dices, ¿cuántos sujetos superan la puntuación de 10,5? A ver, 10,5, pues... ¿eh? Estamos aquí, 22 del total. ¿Sí? Ya está. Corto aquí y ahora te respondo la pregunta a ti personalmente, ¿vale? Venga, para el siguiente día acabamos de ver los exámenes, preguntas de exámenes y tema 2. Nada, perdona, es que ya habíamos acabado. ¿Qué duda?